Bueno, ¿sí me escuchan todos? Sí, Ok. Bueno, pues vamos a comenzar con el tema de lesión renal aguda. Mi equipo está compuesto por em, Alma, Antonio y pues servidor Gerardo. Bueno, antes de iniciar con la patología como tal, les daré una breve introducción acerca de la importancia de esta patología. Por la Sociedad Internacional de Nefrología es considerada un problema de salud mundial. Esto a razón de que se estima que 1 de cada 5 adultos hospitalizados presentarán esta patología. En el artículo que está en la parte superior, mencionan que complica del 5 al 20% de los pacientes que presentaron sepsis, isquemia o que están en relación con algunos fármacos considerados como nefrotoxinas o con contrastes de yodo. Esta patología afecta más a masculinos mayores de 50 años a razón de que tienen más comorbilidades y por lo tanto, perdón, un momento. Bueno, a razón de que tienen más comorbilidades y por lo tanto consumen más cantidad de fármacos. Por esta razón se implementó la iniciativa 0 para 25, que bueno, tiene como objetivo reducir la cifra a cero de muertes para el año 2025, ya que se estima que 1.7 millones de muertes al año es por esta patología. Y bueno, dependiendo del país, ya sea de altos ingresos o de bajos ingresos, aumenta o disminuye la cantidad de, de muertes. ¿La que sigue, por favor? Bueno, menciona que en la etiología o en cuanto a la proporción de las causas, pues se puede dividir en dos. En cuanto a la comunidad, se identifican primero principalmente lesiones prerrenales, que son el 70%, y 20% obstructivas. Y a nivel intrahospitalario, el 50% son prerrenales, 40% renales y el otro 10% postrenales. La gráfica que está ahí menciona, bueno, es de la etiología en cuanto a la comunidad y bueno, mencionan que las principales son la enfermedad cardíaca, críticamente enfermos, como es la sepsis o patologías cirróticas, y infecciones específicas y patologías obstétricas, además de la relación con las nefrotoxinas. El cuadro que les puse al lado es una breve parte de un discurso presidencial que encontré junto a la iniciativa 0 para 25. Y bueno, nos dice que niños y jóvenes siguen muriendo como consecuencia de la lesión renal aguda, que en muchos casos se considera prevenible y tratable con pocas consecuencias para la salud a largo plazo. Lo que quiero destacar de este pequeño comentario es que es considerada prevenible y tratable, es decir, si se identifican las patologías de manera precoz, pues no necesariamente llegará a una lesión renal aguda. Se trata y por lo tanto, pues se puede evitar. La que sigue. Ahora bien, entrando al tema, ¿cómo definimos a la lesión renal aguda? Bueno, es el descenso abrupto de horas o días y sostenido de la tasa de filtrado glomerular, de la diuresis o de ambos. Antes era conocida como insuficiencia renal, pero este término se dejó de usar ya que se refería únicamente a la pérdida de la capacidad renal de eliminar productos metabólicos. Así que se sustituye por lesión renal aguda, que fue propuesto este término por la Asociación Akin y Cádigo en 2007 y 2012 por lesión renal aguda, ya que abarca todo el espectro clínico. Y bueno, dependiendo de la naturaleza de la lesión, se puede dividir por prerrenal, renal o postrenal. Naxi. Bueno, no les voy a mencionar cómo es que cada una de las patologías llega a una lesión renal aguda, pero sí les voy a mencionar cuáles son los mecanismos por los cuales todas las patologías llegan a esta patología. Ok, bueno, la primera es la prerrenal, también conocida como funcional, que es la más frecuente. Y para entender esta debemos comprender que el flujo sanguíneo renal es de 1.250 mililitros por minuto. Y bueno, es aproximadamente del 20 al 25% del gasto cardíaco, por lo que una patología que disminuya este flujo sanguíneo, pues nos llevará a lesión renal aguda a largo plazo.
Y bueno, ¿cuáles los mecanismos por los que nos puede llevar? Es la hipovolemia, la disminución del gasto cardíaco, la deficiente autorregulación renal, la disminución del volumen circundante eficaz y la hipotensión sistémica, que estos mecanismos nos llevarán a dos situaciones. La primera es la disminución de la diuresis, con aumento en la excreción de cloro y sodio, y por lo tanto nos está llevando a oliguria, que está definida como menor de 400 mililitros en 24 horas. Ahora bien, por esta razón, la concentración de solutos en orina comienza a aumentar, que son la urea, la creatinina de fosfatos, entre otros, y nos comienza a aumentar la osmolaridad urinaria. Y como se están eliminando deficientemente los productos nitrogenados, pues comienza con azoemia. La otra situación a la que nos lleva es a la hipoperfusión, que nos lleva a datos de isquemia. Para eso es el esquema que está en la imagen. Bueno, nos menciona que la lesión o la patología inicial nos llevará a una lesión microvascular, lo que genera una disminución del flujo sanguíneo, la hipoperfusión que les decía. Esto, como paso siguiente, genera una adhesión leucocitaria que promueve la inflamación, aumenta la permeabilidad y nos lleva a datos de isquemia, lo que generará la lesión glomerular o la necrosis y nos lleva a la insuficiencia renal aguda, digo, a la lesión renal aguda. La que sigue. Ahora bien, como les decía, hay múltiples etiologías en cuanto a las causas prerrenales. Esta tabla es del artículo. La que sigue. ¿Puedes darle un clic más, por favor? Ok. Pero esta tabla es de la guía de práctica clínica que ya divide las etiologías por los mecanismos que les estaba mencionando, como lo es la disminución del volumen extracelular efectivo, las pérdidas reales, las hemorragias, diarrea, quemaduras, por redistribución de líquidos, esta disminución del volumen eficaz, como lo es el síndrome nefrótico, obstrucción intestinal, disminución del gasto cardíaco, shock cardiogénico, la vasodilatación periférica. Esto se refiere a fármacos antihipertensivos que, bueno, igual disminuyen el flujo sanguíneo renal y, bueno, la vasodilatación de la arteria eferente. Esto está principalmente causado por los IECAS y ARA2. La que sigue. Bueno, en cuanto al mecanismo de la renal o intrínseca, esto, como su nombre lo dice, la afectación es directamente en el órgano, que puede ser en 4 sitios: en glomerular, en túbulos, en el componente vascular o también en el espacio intersticial. Es importante mencionar que en las patologías mencionadas anteriormente en las causas prerrenales, pues si son persistentes generan el daño hipóxico y por lo tanto generarán una necrosis que, bueno, en el tejido, que la principal es la necrosis tubular aguda, afectando el túbulo proximal y túbulo colector. Pero no son las únicas causas, también hay causas inmunológicas, sistémicas o locales, enfermedad vascular intrarrenal, la nefritis intersticial y el consumo de las nefrotoxinas, o bueno, que estén presentes. Las exógenas son consideradas los fármacos, ahorita les voy a poner una tabla de cuántos son o cuáles son, y las endógenas se refiere principalmente a proteínas, como lo es la mioglobina, que mencionan que mayor de 100 miligramos sobre decilitro en el medio ácido precipita y genera la obstrucción del túbulo proximal en síndrome de aplastamiento o patologías que generen rabdomiólisis. La que sigue, por favor. En cuanto a las etiologías, pues igual la guía de práctica clínica ya nos divide por los sitios que se estarán afectados en las distintas patologías, como lo es en el glomérulo, pues entra la glomerulonefritis aguda posinfecciosa por estreptococo. También están las mediadas por inmunidad, como lo es la membrano proliferativa o la rápidamente progresiva, y el síndrome de Gould-Pasteur, además del lupus eritematoso sistémico. En cuanto a las enfermedades vasculares intrarenales, pues síndrome urémico hemolítico, las vasculitis, como la púrpura de Henoch-Scheulen. En el espacio intersticial, pues la nefritis, ya sea infecciosa, pielonefritis o infiltrativa. Y en cuanto a lo tubular, pues los datos que les estaba mencionando, pues ya sea por hipoxia, por isquemia o por las nefrotoxinas. La que sigue. Este cuadro es igual de la guía de práctica clínica, que nos mencionan las patologías que nos van a generar y cuál es su relación con las nefrotoxinas o con los fármacos.
que la necrosis tubular aguda está mayormente relacionada con los aminoglucósidos, como es la gentamicina, la anfotericina B y la vancomicina, la nefritis intersticial con los antibióticos, mencionaban principalmente a ciprofloxacino, penicilina G y a la rifampicina. ¿Ok? Y bueno, esta es la variedad de los fármacos considerados como nefrotoxinas. Maxi. Ahora, en cuanto a la postrenal, también llamada como obstructiva, esta se refiere a que a pesar de que el riñón tenga un correcto funcionamiento, si existe una obstrucción total, pues a medida que se vaya acumulando el líquido, pues alterará las funciones renales. Y bueno, esta es más común en varones. Bueno, la causa más común es en varones, por la obstrucción de salida de vejiga, esto en relación a la hiperplasia prostática. Y bueno, en cuanto a sus etiologías, pues pueden dividirse en congénitas y adquiridas. Las congénitas, pues son anomalías anatómicas como la obstrucción de la salida de la uretra, obstrucción bilateral de tracto superior o obstrucción ureteropélvica. Las adquiridas son la ureolitiasis, las principales, los cálculos de los litros de oxalato cálcico, los coágulos y los tumores. Y algo que es importante mencionar es que si existe una obstrucción completa unilateral, no llevará a lesión renal aguda debido al efecto compensador que genera el otro riñón. Ya si es una obstrucción bilateral, pues sí llevará a lesión renal aguda. Así. ¿Ya? Sí. Ok. Una disculpa, compañeros, pero mi internet está fallando. Bueno. Se han creado criterios para definir la lesión renal aguda. Entre ellos está la clasificación de CADIGO, que nos dice que para definir lesión renal aguda debemos de encontrar al menos de uno de los siguientes 3 criterios diagnósticos, que puede ser el incremento de creatinina sérica mayor a 0.2 miligramos sobre decilitro en un tiempo de 48 horas, el incremento de la creatinina sérica mayor de 1.5 veces de acuerdo al valor de referencia en los últimos 7 días, y la producción de orina menor a 0.5 mililitros por kilogramo por hora en un lapso de 6 horas. Sin embargo, también la CADIGO nos da 3 estadios, CADIGO 1, CADIGO 2 y CADIGO 3. En el CADIGO 1 es incremento de la creatinina sérica mayor a 0.3 miligramos sobre decilitro, o el aumento de 1.5 a 1.9 veces de los valores de creatinina basal, o la producción urinaria menor de 0.5 mililitros sobre kilogramo por hora en un tiempo de 6 a 12 horas. En CADIGO 2, el incremento de 2 a 2.9 veces de los valores basales de creatinina sérica, una producción urinaria menor de 0.5 mililitros por kilogramo por hora en un tiempo de 12 horas, y el CADIGO 3, el incremento de 3 veces el valor de la creatinina sérica basal, o un aumento mayor a 4 miligramos sobre decilitro, o también que ya se haya iniciado una terapia de reemplazo de la función renal, o en el caso de la producción urinaria que sea menor a 0.3 mililitros kilogramo por hora en un tiempo de 24 horas, o bien que el paciente tenga anuria por 12 horas. También hay otras clasificaciones. En el caso, se creó la escala Rifle y la escala Akin. La Rifle se creó en el 2002 y la Akin en el 2017, que es como una modificación de la escala Rifle. En el caso de la escala Rifle es de acuerdo a las letras, la R de riesgo, L de lesión, F de falla, y se agregan dos clasificaciones, dos rubros más. En el caso de la pérdida, la L, pérdida de la función renal, y la E en enfermedad renal terminal o avanzada. En el caso del AKIN son estadios 1, 2 y 3 que van a corresponder el 1 al riesgo, a 2 a lesión y 3 a falla, de acuerdo a la escala Rifle. Estas escalas se van a basar en cuanto a la creatinina sérica y al volumen urinario.
En el caso de riesgo o el estadio 1 en la escala Akin es el incremento de la creatinina sérica de 1.5 a 2 veces el valor basal de la creatinina sérica y un volumen urinario menor o igual a 0.5 mililitros sobre kilogramo por hora en un tiempo de 6 horas. En el caso de que sea lesión o un estadio 2 de la escala Akin, es el incremento de la creatinina mayor o igual a 2 a 3 veces el valor basal de la creatinina, y en cuanto al volumen urinario, menor o igual a 0.5 mililitros por kilogramo por hora. Es lo mismo en el estadio 1, solamente que se va a hacer en un tiempo de 12 horas. En el caso de falla o estadio 3 de la escala Akin, es el incremento de la creatinina sérica mayor a 3 veces el valor basal de esta creatinina, o mayor a 4 miligramos sobre decilitro, con un incremento agudo que sea mayor a 0.5 miligramos sobre decilitro, o el inicio de terapia sustitutiva. Y en cuanto al volumen urinario, este debe ser menor o igual a 0.3 mililitros por kilogramo por hora en un tiempo de 24 horas, o anuria por 12 horas. Y en el caso de los dos últimos estadios de la escala Rifle, en el cual toda la pérdida, o bueno, sí, pérdida de la función renal, es que haya una falla renal persistente mayor a 4 semanas, y en el caso de la enfermedad renal terminal o avanzada, que sea mayor a 3 meses. En el caso del cuadro clínico, pues este puede ser muy variable, es de acuerdo a la causa que desencadene esta lesión. Entonces es muy importante que hagamos una buena anamnesis y de acuerdo, por ejemplo, a si el paciente está usando fármacos bueno, en el caso de que tenga alguna, bueno, en el caso de las causas, por ejemplo, en la prerrenal, por la mayoría va a ser por pérdidas de líquidos, en el caso de hipovolemia. Entonces el paciente va a estar con datos de hipovolemia y también va a presentar oliguria. Recordemos que entre sus causas más frecuentes pues está la pérdida por vía gastrointestinal. Entonces el paciente puede ser que haya presentado vómito, diarrea, o también pérdidas de líquido vía renal, que tenga diabetes insípida o que haya usado diuréticos. En el caso del secuestro extravascular, que tengamos un paciente quemado, que tenga datos de pancreatitis, o también por deshidratación. En el caso de la renal o la intrínseca, recordemos también que es por fármacos. Bueno, en el caso del uso de fármacos como betalactámicos, sulfas, quinolonas, rifampicinas, AINES, diuréticos. También puede ser por infecciones o por infiltraciones como linfoma, leucemia. En el caso de que sea, en el caso de que sea nefritis. Sin embargo, nos hablaron de la necrosis tubular aguda, que también tiene fármacos que la pueden causar, como son los inhibidores de la calcineurina, aminoglucósidos, la anfotericina B. Entonces, todo esto nos va a ayudar en la historia clínica, preguntándole al paciente si es que ha usado o usa alguno de estos fármacos. También una exploración física nos va a ayudar, en el caso de que se presente un paciente que tenga, por ejemplo, en el caso de la porrenal, etiologías porrenales, que sea por obstrucción. De acuerdo al grado de obstrucción, el paciente puede presentar dolor lumbar, o también que tenga que se presente con oliguria.
Bueno, ya pasamos a la parte de diagnóstico. Como mencionaba mi compañera, aquí es importante la historia física, ya que eso nos va a dar muchas posibilidades de la causa de que esté causando la lesión renal. Al igual que el examen físico. Debemos preguntar al paciente si cuenta con alguna enfermedad de base, ya que también esta lesión renal puede darse a causa de alguna lesión en el corazón o en el hígado. Eh, Como dijo mi compañera, igual, si está consumiendo o tiene indicado la administración de algún fármaco que pueda causar esta lesión renal o producir alguna nefrotóxicos, pues igual puede causar esta lesión. Como dijo, igual pérdidas gastrointestinales, hay que preguntarle al paciente si ha tenido diarrea o vómitos, náuseas, para poder predecir que es por una deshidratación lo que está causando esta lesión renal, al igual que si tiene alguna hemorragia o si tiene una infección. Recordando igual que las infecciones, pues igual si llega a tener una septicemia, igual puede producir hasta lesión renal. Eh, es importante también considerar la producción de orina, ya que igual nos va a dar, nos puede acercar a lo que puede ser un diagnóstico o la causa de esta misma lesión. Igual si presenta oliguria, pues generalmente es por la lesión renal aguda. Si presenta anuria repentina, esta nos puede llevar hacia una obstrucción aguda del tracto urinario o glomerulonefritis aguda. Igual si hay una disminución gradual de la producción de orina, esta puede ser secundaria a una estenosis uretral o una obstrucción de la salida de la vejiga, que esto generalmente se puede ver más en los hombres por una hiperplasia prostática. Ahora es importante que en la exploración física le chequemos los signos vitales al paciente, como la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la tensión arterial, el estado de hidratación y la perfusión distal, y si presenta o no edema, esto igual para acercarnos hacia la causa de esta lesión. Y otras cosas que podemos observar que nos pueden dar una causa es la piel, que es el lívido reticulares, que son como manchas rojizas azuladas, o una isquemia digital, exantema en mariposa y púrpura, que nos puede sugerir hacia una vasculitis que pueda presentar el paciente. Igual marcas de seguimiento para que nos pueden sugerir una endocarditis en personas que usen drogas. En cuestión de la exploración en ojos y oídos, aquí podemos identificar al paciente si se presenta con ictericia, pues que puede estar presentando una enfermedad hepática que nos esté ocasionando igual la lesión renal. O igual si tiene queratitis, iritis o uveitis, nos puede dar el diagnóstico de una vasculitis autoinmune. O en el caso de la exploración en el oído, si el paciente se presenta con hipoacusia, esta es característica de la enfermedad de Alport y esto igual se presentan con lesiones, bueno, con lesión renal aguda. En cuestión del sistema cardiovascular, igual hay que checar la frecuencia del pulso, la presión arterial, el pulso yugurovenoso, para ver cómo está su presión y su volumen. Y bueno, el ritmo irregular puede identificar arritmias relacionadas con el desequilibrio electrolítico. Igual en cuestión del corazón puede llegar a presentar una lesión renal en caso de que haya tenido algún infarto al miocardio. En cuestión del laboratorio es importante, como hemos visto, que toman varias clasificaciones la creatinina, pues aquí va a estar aumentada en esos casos. Y como vimos, pues depende del estadio, puede estar aumentada una vez o dos veces más su valor normal. Igual el BUN, va a estar aumentado igual, que generalmente es mayor de 20 miligramos sobre decilitro. E igual va a tener alteraciones en los electrolitos, ya sea como sodio y potasio, igual pueden estar aumentados.
Aquí, en caso de que sea prerrenal en la patología, vamos a encontrar al paciente con oliguria, una relación de Boone creatinina elevada que sería mayor de 20, en cuestión de sedimento urinario puede estar normal, y bueno, una osmolaridad urinaria aumentada a más de 350 miliosmoles por litro, y el sodio urinario va a estar disminuido de 20 a 30 mil equivalentes por litro. En cuestión, bueno, si es una causa renal, igual va a tener oliguria. Aquí pues va igual, su producción de orina va a ser menor a 0.5 mililitros por kilogramo por hora. Puede presentar anuria aquí el paciente. El sedimento úrico, bueno, podemos encontrar cilindros granulosos, hemáticos, puede tener igual hematuria o proteinuria. Una osmolaridad va a estar disminuida, va a ser menor de 350 miliosmoles por litro, y el sodio urinario va a estar aumentado, encontrándose mayor a 30 a 40 mil equivalentes por litro. En causas posrenales, pues aquí podemos encontrar hematuria macroscópica o microscópica, y aquí pues el sedimento puede ser variable. Para ayudarnos igual de estos estudios, más toda los signos clínicos que presenta el paciente, vamos a necesitar el apoyo de estudios de imagen, el que siempre se recomienda y también por su facilidad y en cuestión económica, pues es el ultrasonido, que nos puede dar que podemos diagnosticar diferentes causas de esta lesión. Bueno, lo que podemos encontrar son riñones con dilatación de la vía excretora, que no sé, como en el caso de hidronefrosis. Eh, Riñones con tamaño normal con ecogenicidad conservada, igual con riñones con tamaño normal con papilas hipoecogénicas. Igual podemos ver riñones de tamaño reducido, hiperecogénicos, con mala diferenciación corticomedular o cortical muy reducida, o riñones aumentados de tamaño con grandes quistes y parénquima renal generalmente reducido. Aquí a su lado derecho, en la imagen, en la parte superior, podemos ver a un riñón normal, que es el del lado izquierdo. En la parte superior del lado derecho podemos ver un riñón hiperecogénico. Abajo a la izquierda podemos ver un riñón con dilatación pielocalicial, que sería característica de una hidronefrosis. O igual el mismo ultrasonido nos puede dar, bueno, podemos observar un riñón con quistes, y sería un riñón poliquístico, que está igual causando esta lesión. También hay pruebas serológicas con diferentes marcadores, pero pues aquí ya sería buscando más la causa específica. Podemos buscar anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos o ANCA, que nos daría hacia el diagnóstico de que presente una vasculitis el paciente. Anticuerpos antinucleares, especialmente anti-DNA o anti-SSL70, que nos indique que el paciente puede obtener lupus o esclerodermia, al igual que en análisis de hematológicos con esquistocitos, si encontramos que puede darnos un diagnóstico de síndrome hemolítico urémico o púrpura trombocitopénica. Otros estudios de imagen que vamos a emplear puede ser para descartar una uropatía obstructiva, puede ser la TAC, una pelografía retrógrada, una cistografía. Y también podemos usar, bueno, para descartar patología vascular, una arteriografía renal y una flebografía. Aquí el tratamiento va a depender mucho de la causa de lo que esté causando esta lesión renal aguda. Generalmente es por la deshidratación, por lo cual tendremos una terapia de fluidos, generalmente solución salina al 0.9 o Ringer lactato, y se da de 10 a 20 mililitros por kilogramo. Igual vamos a usar fármacos vasopresores o diuréticos, y llegamos también si el paciente no logramos controlarlos, puede ya requerir una terapia de reemplazo renal, en la cual aquí pues son distintas opciones que las veremos en las clases siguientes, como la diálisis peritoneal o una hemodiálisis intermitente,
y bueno, también técnicas de depuración continua. Y bueno, sería todo de lesión renal aguda. ¿Tienen alguna duda? No, Toñito. No, compañero, gracias. Doctor, de las dos escalas mencionadas, rifle y Akin, ¿cuál es la que más se utiliza actualmente? ¿Dudas o comentarios? Buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya dijeron básicamente algunos aspectos importantes. Los key points aquí, la lesión renal aguda pues obviamente es multifactorial y siempre me gusta poner un ejemplo de un paciente con un choque séptico, por ejemplo, por una patología abdominal, vamos a decir sepsis abdominal, joven, sin diabetes, sin hipertensión, sin crónico-degenerativos, que va a una unidad de cuidados intensivos, donde va a ser sometido a una reanimación hídrica muy agresiva a los primeros minutos. Después, la administración de fármacos nefrotóxicos, 2 antibióticos con diferentes mecanismos de acción. Además, va a ser sometido a la administración de vasopresores tipo norepinefrina, vasopresina, dopamina, etcétera. Además, va a estar restringido en el aporte calórico. Además, va a estar con apoyo mecánico ventilatorio, con todos los efectos hemodinámicos que pudiera generarse. Y va a ser un paciente multiinvadido, va a tener accesos vasculares centrales y además va a tener un catéter de Majorcar para una terapia de hemodiafiltración o hemodiálisis, ¿no? Entonces, ese paciente en estado crítico con lesión renal aguda, una AKIN 3 anúrica con terapia sustitutiva de la función renal, es el ejemplo típico de un paciente con lesión renal prerrenal inicialmente, después pues por la sepsis, un choque séptico, y todos los mecanismos, excepto el obstructivo o incluso el obstructivo puede estar presente. ¿Por qué? Porque la lesión prerrenal no se fue abordada de forma adecuada, se convierte en una lesión renal intrínseca, posteriormente un aumento de la presión intraabdominal puede generar hasta cierto punto una uropatía obstructiva en un abdomen agudo, por ejemplo. Entonces, ese es el ejemplo clásico de un paciente sin factores de riesgo para daño renal que tiene patología aguda, crítica, que requiere su hospitalización en terapia intensiva y todo el abordaje que se le tiene que dar. No estamos muy nosotros como médicos de pregrado muy en contacto con este tipo de pacientes, pero es lo que nos ilustra mejor los mecanismos de lesión renal aguda. En el otro contexto, el paciente que solamente se encama por cualquier patología intrahospitalaria que requiere manejo intrahospitalario, ya se dieron cuenta que la prevalencia va a variar muchísimo de lesión renal aguda, pero vámonos con un paciente geriátrico, por ejemplo, con polifarmacia, que está encamado, no tiene acceso a los líquidos en forma adecuada, se puede deshidratar, el cronoenvejecimiento de renal también es bien importante, el descenso de la tasa de filtrado glomerular de 1 mililitro por minuto por año después de los 40 años. Estar hablando de un paciente de 70 años, por supuesto que ya la tasa de filtrado glomerular está baja, y si a eso le agregas que tiene diabetes, hipertensión, que están bien controlados en ese momento, pero con una patología aguda, pues se descontrola y requiere ajuste de tratamiento, y ese paciente también va a ser un paciente con alto riesgo de desarrollar lesión renal aguda. Entonces, muchísimas patologías van a generar daño renal. Desafortunadamente, el nefrólogo requiere no nada más categorizar los factores de riesgo de esa población hospitalaria, sino también, además, conocer su función renal.
y muchas veces pues nadie de nosotros como población general pues conoce su creatinina sérica basal. Entonces es muy difícil a veces cuando nosotros nos encontramos en un medio hospitalario saber si aumentó 0.3 miligramos sobre decilitro de la creatinina porque desconocemos la basal. No sabemos si el incremento de creatinina de 25 o 30% porque no tenemos la basal. Entonces a veces se dificulta mucho definir si es meramente agudo o si ya tiene daño renal crónico, leve, moderado, severo y que aparte de eso tiene una lesión renal aguda, ¿no? No sé si tengan algún comentario o duda. ¿Sí No, lo doctor. escuchan? Necesito que se aprendan de memoria la clasificación de Akin, la 1, la 2, la 3, los porcentajes de incremento de creatinina, los volúmenes urinarios, porque esa es básica cuando nosotros pedimos una valoración por el especialista, saber qué clasificación tiene y sus factores de riesgo. Más adelante en los temarios vamos a ver la lesión renal aguda más frecuente, incluyendo las glomerulopatías, incluyendo nefropatía por medio de contraste, y vamos a ir viendo cuáles van a ser los key points de cada una de estas patologías y lo más importante, no ver la terapia sustitutiva también con diálisis, hemodiálisis o incluso el trasplante, ¿no? Pero la lesión renal aguda en México es una de las patologías más frecuentes, motivo número 1 de interconsulta de nosotros como nefrólogos en un hospital de tercer nivel. Y el número 1 creo que es la administración de medio de contraste, sobre todo por los servicios de cardiología intervencionista, donde se hacen cateterismos por cardiopatía isquémica y la administración de medio de contraste por estudios contrastados de todas las demás especialidades. ¿No tienen alguna otra duda o comentario? Pues nos vemos el día viernes con enfermedad renal crónica, ¿no? Sí, doctor, nada más un comentario sobre la materia. Sí. ¿Nos podría indicar, bueno, si se puede hoy o después los rubros de evaluación? Ah, sí, mira, lo estamos basando ahorita con la cuestión de esta modalidad. Claro. Hacer el tema, se hace una infografía del tema, nada más del tema del que lo elabora, ¿no? La infografía y su presentación. Y la envían al correo. ¿Esto se envía días antes del examen o posterior a la elaboración de la presentación? Haz de cuenta que posterior, máximo 48 horas después, para que la infografía la envíes al mismo tiempo que la presentación de PowerPoint. Claro que sí. Por eso yo quiero tratar de hacerlo un poco dinámico y que surjan dudas para que vayamos, ¿cómo se llama? Despejando eso debido a las limitaciones, porque antes teníamos nuestra práctica y nos íbamos a ver al paciente y nos bajábamos hemodiálisis, luego ya nos íbamos a trasplante y así, pero pues ahora con esta nueva realidad se tiene que modificar, ¿no? Claro. Y la única forma es que sea un poquito dinámico, pues. Porque yo lo puedo leer, pero en la práctica luego necesitamos aterrizar esos conceptos, que estuvo excelente la presentación, pero sí necesitamos aterrizarlos. Los conocimientos me refiero. Y ustedes ya son de 9º semestre, el próximo año ya van a estar en el internado, ¿no? Vale, doctor, muchas gracias. Sí. Buen día, nos vemos el viernes. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, Hasta luego. Hasta luego.